es un honor presentar la primera conferencia magistral titulada Los animales ante la función jurisdiccional, la evolución de un nuevo paradigma jurídico, que impartirá Rosa María de la Torre Torres, quien es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, con honores summa cum laude e investigadora nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de México. La doctora de la Torre es una de las voces más influyentes en Derecho Animal en Iberoamérica, fundadora del Grupo de Investigación en Derecho Animal y autora de obras de referencia publicadas por prestigiosas editoriales como Porrúa y Tirán Leblanc. Su trayectoria tiene un importante reconocimiento internacional, destacando su participación como amicus curiae ante tribunales de Chile, Argentina, Colombia y México. En el ámbito legislativo, fue responsable de la redacción de la Ley de Protección de los Animales del Estado de Michoacán. Actualmente se desempeña como investigadora titular y presidenta del Comité de Ética de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recibamos a la doctora Rosa María de la Torre Torres con un cordial y fuerte aplauso. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán, al doctor Hugo Gama, por su amable invitación para estar hoy entre todas y todos ustedes. Y por supuesto quiero agradecer a mi amiga la magistrada Laura Lanís, que sé que tuvo mucho que ver en el hecho de que estuviera yo hoy aquí entre todas y todos ustedes. Y saludo con mucho gusto a mi querida amiga Estrella López, que va a estar con ustedes en un ratito más. Para mí es un privilegio compartir, saludar a jóvenes y viejos amigos como el maestro Gil Arturo del Río, quien fue mi director en la Facultad de Derecho cuando hace ya algunos años. Te extrañamos, solo puedo decir eso. Y bueno, para mí es un privilegio estar hoy con todas y todos ustedes para poder reflexionar juntos sobre un tema que a mí me gusta llamar la última frontera del derecho por ahora. Y digo por ahora porque la historia de la construcción jurídica es la historia de la expansión de a quienes considera protegibles nuestros sistemas jurídicos, ¿no? Y digo por ahora porque por ahí ya tengo algunos colegas que discuten temas de inteligencia artificial y si va a llegar un momento en que las inteligencias artificiales van a ser considerados ya también sujetos de derechos, pero hoy nos vamos a enfrentar a lo que es la última frontera del derecho por ahora, que es la expansión de la justicia hacia otros seres que también se encuentran en profundas situaciones de vulnerabilidad y cuya diferencia con nosotros son diferencias meramente biológicas, el número de patas, el tipo de pelo, si tienen o no escamas. La pregunta ética y moral es si estas diferencias físicas y biológicas son moralmente relevantes para darles un trato diferenciado. La respuesta ética, que corresponde a otro foro, no me voy a meter en temas filosóficos, no se asusten, quienes me conocen saben que me gusta el rollo filosófico, pero este no es el foro para hablar de temas filosóficos, pero la respuesta filosófica y ética es no. La diferencia de especie no justifica un trato moralmente diferente. Eso es lo que han dicho muchos filósofos, no de ahora, porque muchos confunden la preocupación ética animal con algo moderno, de millennials, postmillennials, etcétera. Pero si yo les dijera que ha habido filósofos como Pitágoras, Plutarco, Porfirio, por señalar solo algunos, que se preocupaban por los límites de la relación ética entre los humanos y los demás animales. Sin embargo, y ya lo decía muy bien nuestro magistrado presidente, el derecho siempre ha ido con un pie adelante, la magistratura, las personas juzgadoras siempre han ido con un pie adelante en el reconocimiento de los derechos. Y esto no es de ahora. Si analizamos la lucha por la reivindicación de los derechos de las personas afrodescendientes, de los pueblos originarios, de las mujeres, vemos que las juezas y los jueces tuvieron un papel fundamental en la delimitación jurídica de estos derechos. Pensemos en juezas tan poderosas como Ruth Bader Ginsburg, que en Estados Unidos de Norteamérica ayudó a delimitar conceptos como discriminación de género. A mis jóvenes alumnas en la Facultad de Derecho les sorprende hoy por hoy conocer
que el tema discriminación por razón de género se acuñó en los años 60 recién del siglo pasado, hace muy pocos años, algo que ya damos como por sentado y que las personas juzgadoras tienen muy claro, por eso van a hablar de juzgar con perspectiva de género. Pero antes de resoluciones de la jueza Bader Ginsburg, no existía ni siquiera el término jurídicamente hablando. En temas de comunidades afrodescendientes, de pueblos originarios, también encontramos la labor jurisdiccional como esa punta de lanza que abrió brecha. Y hoy quiero compartir con todas ustedes también cómo la labor jurisdiccional en distintos países, en nuestro país y en nuestro estado, es la que está abriendo brecha para que el legislador ordinario se vea, lo digo con toda responsabilidad, obligado a legislar con fundamento en estas resoluciones. ¿Puedo yo pasar la siguiente, verdad? ¿Me entiendo? Ahí está. Para comenzar, quiero hacer algunas preguntas de reflexión, como les decía. ¿El asunto de la justicia puede seguir siendo un tema exclusivamente para los humanos? ¿El que alguien no comprenda el concepto de justicia nos legitima a tratarlo injustamente? ¿O deberíamos pensar en la ampliación de la justicia hacia otros grupos en situación de vulnerabilidad, como son los seres sintientes? Y la pregunta tal vez más importante, ¿puede el juez, la jueza, la persona juzgadora del siglo XXI seguir siendo omiso a lo que es una demanda ya social, cultural, que es el respeto a todos los seres sintientes? Aquí hemos sido herederos de un paradigma en el que se ha considerado jurídicamente a los animales como cosas. Eso viene del derecho romano, ¿no? Hay dos realidades en el derecho romano, hay personas, cosas, y lo que los une son las acciones, ¿no? Derecho romano 1. Y en el concepto de cosas quedaron los animales. Esto se fortaleció en la filosofía moderna con esta idea de René Descartes de que los animales son máquinas, que no sienten, ¿no? Y por eso, cuando hablamos de seres sintientes, el concepto de sintiencia cobra una especial relevancia. Pero muchas veces no entendemos, no sabemos qué quiere decir ser un ser sintiente. De entrada, quiero recordarnos que todos somos seres sintientes. La sintiencia es una característica que refiere, 1, a la capacidad de experimentar placer y dolor físico, y 2, a la capacidad de experimentar complejos estados cognitivos, como el miedo, la ansiedad, la alegría, el apego filial. Muchas de las especies animales, de hecho todas las estudiadas hasta ahora, han demostrado tener esta capacidad de sintiencia. Por eso, cuando nuestras leyes hablan de seres sintientes, hablan de esta capacidad física, pero también de esta capacidad cognitiva. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esta capacidad? Porque nos obliga a darles un trato éticamente digno a todos los individuos que tengan estas capacidades de sentir placer, dolor y de experimentar estos estados cognitivos. Entonces, aquí lo que vamos a analizar es cómo algunas jueces y algunos jueces han ido aplicando jurídicamente los alcances y los límites de esta idea de sintiencia. Entonces, los animales ya no pueden seguir siendo tratados como cosas, aunque paradójicamente para nuestros códigos civiles siguen siendo cosas. Y aquí encontramos una gran disyuntiva legislativa. La Constitución Federal, en el artículo 4, prohíbe el maltrato animal. Si bien no reconoce la sintiencia de manera expresa, en todas las exposiciones de motivos de las iniciativas que dieron origen a la reforma del artículo 4 constitucional, se habla de la sintiencia. Encontramos que la mayoría de las entidades federativas, entre ellas el Estado de Michoacán, tienen leyes especializadas en materia de protección y derechos de los animales. La ley publicada en el año 2018, que es la vigente en materia de protección animal, es Ley de Derechos y Protección de los Animales. Y en su artículo 2 define a los animales como seres sintientes. Sí, en prácticamente todo nuestro país tenemos ya considerados a los animales como seres sintientes, pero los códigos civiles los siguen señalando como cosas, como bienes. Por eso son importantes resoluciones como la del juez Alejandro, a quien me honro felicitar personalmente por esa resolución en materia familiar. Por eso los jueces tienen que hacer una interpretación integral y progresiva
¿Los animales pueden seguir siendo tratados como meras cosas? Y les digo, esto no es una novedad. Si yo les dijera que el primer caso civil, muy parecido al que tuvo el juez Alejandro, fue a finales de los años 70 en Estados Unidos. Una pareja que se estaba divorciando, como el caso que atendió el señor juez, reclamaba cada uno de los cónyuges en disputa la disposición del animal en compañía. Y aquí la pregunta que se hacía el tribunal es ¿who gets Charlie? ¿Quién se queda con Charlie? ¿Quién se queda con el perro? Y normalmente los jueces norteamericanos seguían atendiendo un criterio patrimonialista, quien demuestra la propiedad del bien, porque para el derecho civil nuestros animales en compañía siguen siendo bienes. Pues la respuesta de este juez en 1979 es que Charlie no era una propiedad en el sentido estricto de la palabra y que debía atenderse, fíjense qué bonito, al interés superior del animal. Y entonces se incorpora en la jurisprudencia norteamericana el principio de interés superior del animal para ver, dilucidar con quién quería quedarse Charlie, lo cual no es fácil, porque quienes son jueces familiares tienen una red de trabajo, ¿no? Trabajadores, trabajadoras sociales, psicólogos, que les permiten llegar a un dictamen de con quién tiene mayor apego el niño o la niña en cuestión. Pero resulta ser que estos niños no humanos no hablan y no es tan fácil dilucidar quién puede resguardar mejor el interés superior del animal. Y aquí es donde entra la necesidad de que desde el derecho animal haya una interrelación con otras disciplinas como la etología, como la veterinaria. Los etólogos no son otra cosa que los psicólogos animales, que me perdonen mis amigos etólogos, son los que se encargan de estudiar el comportamiento animal, y nos pueden decir, con base en este comportamiento, con quién tiene mayor apego o con quién tiene mejor relación un animal en compañía. Otra resolución muy importante en materia laboral. En el año 2005, una trabajadora de la Universidad de La Sapienza en Italia pide un permiso económico, como se llaman en las universidades, para poder atender a una de sus perras, a su animal en compañía, que estaba en una enfermedad grave. Le niegan el permiso y ella interpone una serie de recursos y termina en la justicia constitucional. Y la justicia constitucional italiana obliga a la Universidad de La Sapienza a resarcir a esta empleada administrativa por haberle impedido estar en los últimos momentos con su animal en compañía, argumentando que hay un derecho humano para acompañar a tu familia multiespecie. Y aquí surge otro término que también impacta directamente en materia civil, familiar, penal, como vamos a ver, que es el concepto de familia multiespecie. Entonces, muchos jueces en el mundo, en nuestro país y en nuestro estado, están teniendo una visión diferente y quiero compartir algunos de estos casos con ustedes. Las preguntas estas ya las hicimos. En esta primera parte vamos a ir analizando cómo algunas resoluciones jurisdiccionales han ido transitando la categoría de los animales de objetos a sujetos. El primer caso paradigmático es el caso Suiza. Fue un caso en Brasil, en el cual una chimpancé se encontraba prisionera en un zoológico. Este es un caso importante porque por primera vez en el mundo se reconoce que los animales son personas no humanas. Y aquí los civilistas, cuando empezaron a escuchar este concepto de persona no humana, empezaron a entablar todos los argumentos en contra del concepto, utilizando criterios contractualistas principalmente. Nos decían, los animales no pueden ser personas, porque como bien definía Kelsen, la personalidad jurídica es un núcleo de imputación de derechos y obligaciones. Y por lo tanto, los animales no pueden adquirir obligaciones, no pueden ser personas. ¿Y qué creen? Yo estoy de acuerdo con este criterio. Los animales no deben ser reconocidos con personalidad jurídica como personas jurídicas. Pero eso no quiere decir que no sean sujetos de derechos. Y fíjense, aquí empieza a abrirse una brecha que desde la doctrina tenemos muy clara, pero que muchas veces en la jurisdicción no se tiene tan clara. ¿Para tener derechos es necesario ser persona en sentido estricto? La respuesta es no. Puede haber sujetos de derechos, sujetos de especial protección o tantas otras formulaciones como se ha hecho en la jurisprudencia o en el constitucionalismo comparado para poder ser protegible. Pero en este primer intento
un juez brasileño declaró a Suiza como persona no humana. Y aquí quiero decir que fue un caso que no causó Estado, porque Suiza murió enferma en el zoológico y descuidada en el zoológico de Bahía do Brasil, mientras se desahogaba la sentencia. Y la sentencia es muy bella porque el juez admite que es una sentencia de corte declarativo solamente, que no va a causar ningún efecto jurídico porque Suiza murió. Suiza ya no podía ser enviada a ningún santuario, pero sin embargo el juez decide continuar con el asunto y dar esta sentencia que es relevante desde la perspectiva doctrinal. Pero el primer gran caso, el que sí generó un tsunami desde Buenos Aires, Argentina, por toda América Latina y por buena parte de Europa, fue el caso Sandra. El caso Sandra se inició en el año 2014 para proteger a la orangutana Sandra, que vivía sola desde hacía 10 años en el entonces zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se intentó por 3 vías procesales. La primera, el habeas corpus. Como ustedes saben, el habeas corpus en Argentina es una figura que sirve para proteger la desaparición y la prisión forzada de personas. Se desechó esta vía porque se entendió con un criterio demasiado antropocéntrico que solo servía para proteger personas humanas. Después se intentó por la vía penal. Argentina es un país muy interesante. Hasta la fecha tiene casi 900 animales de distintas especies declarados como sujetos de derecho por vía judicial. Los últimos fueron 2 peces que estaban en un acuario, pero tienen reptiles, tienen vacas, tienen pollos, etcétera. Argentina va muy adelante en el tema de la jurisprudencia de protección animal. ¿Pero por qué es interesante? Porque Argentina tiene una ley, la 14346, de 1954, fíjense. O sea, de eso que el derecho animal es una moda nada, ¿eh? En 1954 se expide esta ley en Argentina, que es una ley penal, es una ley accesoria del Código Penal argentino, que se conoce como la Ley Perón. Y no por el presidente Juan Domingo Perón, sino por Eva Perón, que fue quien pidió a los legisladores que se hiciera esta ley. ¿Y por qué esta ley es tan importante hasta hoy en día? Porque es la única ley que en materia penal en el mundo reconoce como víctima del delito a los animales. Porque dice, hace víctima del delito de maltrato y crueldad animal, que hay en 2 puntos y las causales. Y ustedes me van a decir, bueno, pero prácticamente en todas las entidades, y yo entiendo que aquí hay personas juzgadoras en materia penal y magistrados en materia penal, van a decir, hay delitos de maltrato. Sí, pero ¿qué creen? Si ustedes leen las exposiciones de motivos de esas figuras penales, lo que protegen es a la sociedad. El bien jurídico protegido es la sociedad, porque parten de la idea de quien maltrata a un animal, pues termina maltratando y matando seres humanos, ¿no? Por eso hay que cuidarnos de los maltratadores de animales y hay que sancionarlos. El bien jurídico protegido no es el animal. Sin embargo, hay que reconocer que hay fiscales, hay personas juzgadoras actualmente en nuestro estado y en otros estados de nuestro país que ya están reconociendo a los animales como víctimas indirectas. Fíjese qué paradoja, ¿no? Sin embargo, en el caso Sandra, en materia penal, no solamente se le reconoce como víctima, sino que se le reconoce como sujeto de derechos. De nuevo, utilizando la formulación que les digo, a mí no me gusta mucho, de persona no humana. Y después pasa esto a la vía administrativa, por eso platicábamos con el magistrado que la vía administrativa es muy importante. En el asunto penal, dice el juez Oslocar, sí, se trata de una cuestión de maltrato animal, que Sandra esté prisionera en un zoológico que no cumple con los requisitos mínimos para tener un ejemplar de su especie, de su tamaño, y debe ser trasladada a un santuario. Entonces le pasa el asunto a la materia administrativa para que en un amparo administrativo sea la jueza Elena Liberatori quien diga cuáles son las condiciones que debe cumplir el zoológico de Buenos Aires para el traslado de Sandra. Y bueno, final feliz, Sandra fue trasladada a un santuario en Orlando, pero fue el primer caso. ¿Y por qué digo que fue un tsunami? Porque el siguiente día de la resolución del caso Sandra, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires escribió un opúsculo en el periódico El Clarín diciendo Darwin ha muerto, ¿no? Se azotaba en el piso y se daba 3 revolcones él solito porque estaba totalmente en contra de que se declarara a un animal como sujetos de derechos. Los animales no pueden tener derechos. Las explicaciones que daban y que han dado suenan muy parecidas a las explicaciones que se daban hace algunos años para argumentar que las mujeres no teníamos el derecho a votar, por ejemplo.
o a disponer de nuestro propio patrimonio, que son seres inferiores intelectualmente, que no comprenden el alcance de derecho, que nunca podrán exigir justicia por su propia voz, entre otros muchos argumentos que resultan por demás antropocéntricos y especistas. Estos son los argumentos que dio la jueza Liberatori, no se los voy a contar todos, porque aparte no se ven, pero lo más importante es que la jueza Liberatori deja bien claro en su resolución, igual que el juez Slokar, que no se trata de asimilar los derechos humanos a los derechos de los animales. Y esto es muy importante que todos los tengamos claros. Cuando hablamos de derechos para los demás animales, y digo los demás animales con toda responsabilidad porque a veces vale la pena recordarnos que nosotros también somos animales, parece que a veces lo olvidamos, y hasta lo toma uno como un insulto, ¿yo cómo voy a ser un animal? Recuerdo que cuando yo era diputada, uno de mis colegas, a la sazón presidente de la Comisión de Medio Ambiente, me decía, oye, no me gusta el concepto de animal no humano que estás poniendo en la ley. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, es que es como si nosotros fuéramos animales. Y le digo, claro que somos animales. Y me dijo, no. Le digo, entonces, ¿qué somos? Me dijo, somos Homo sapiens. Le digo, los Homo sapiens somos una especie animal, aunque nos cueste recordarlo, si no debería ser un insulto, pero a veces lo tomamos como un insulto, ¿no? Cuestiones del lenguaje que nos digan que somos animales. La jueza Liberatori deja bien claro en su resolución que cuando hablamos de derechos para los animales no estamos hablando de lo mismo que derechos humanos. Todos los animales debemos compartir una serie de derechos comunes. Si entendemos que los derechos son constructos jurídicos que sirven para proteger aquello que consideramos bueno y valioso, vale la pena pensar en construir ciertos derechos para protegernos a todos los animales. Cuando critican a quienes trabajamos por los derechos de los animales suelen decirnos, ¿por qué no te preocupas mejor por los derechos de los niños o por los derechos de las mujeres? O sea, ¿cómo vamos a pensar en derechos para los animales si todavía ni los derechos humanos se cumplen completamente? Pues, ¿qué creen? La violencia que lleva a infringir los derechos de los animales es la misma violencia que es la raíz de todas las violencias humanas. Entonces, luchar por los derechos de los animales también es luchar por nuestros derechos. Porque ¿cuáles son los derechos que podríamos compartir con los demás animales? El derecho a nuestra integridad física, creo que ahí estamos todos de acuerdo. El derecho a conservar nuestra vida. El derecho a vivir en un espacio acorde a nuestro tamaño, a nuestra especie, lo que nosotros llamamos una vivienda digna, ¿no? Para los animales sería el derecho a vivir en un espacio acorde a nuestra especie, el derecho a vivir libres de miedo, libres de enfermedad, libres de sed. Esos son los derechos básicos fundamentales que podríamos pensar en construir para los demás animales. Obviamente a los animales no les interesa el derecho a la educación, importante y valiosísimo para los humanos, ¿no? Sería una paradoja hablar de derecho a la educación. Muchos me dicen, ay, sí, ahora nos vamos a poder casar con animales, ¿no? Evidentemente los actos del Estado civil no les importan a ellos, excepto uno, la filiación. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema. El segundo caso, el segundo apartado del que quiero hablarles, es la transición. Ya vimos que hay muchos jueces y juezas y resoluciones como esta las encontramos en Chile, en Colombia, en Ecuador, Costa Rica. Muchos países de América Latina han reconocido que los animales ya no son cosas. Nuestro país también, y lo vamos a ver. El siguiente paso es el tránsito hacia la familia multiespecie, algo en lo que inaugura el juez Alejandro a Michoacán y nos pone a la vanguardia en la justicia en estos temas. Y bueno, aquí aprovecho para presentarles, mi amiga Laura las conoce muy bien, es su tía favorita, a mi familia multiespecie, Loto y Dharma. Aquí la pregunta que vale la pena hacernos es si estas nuevas visiones de los animales como seres sintientes, como sujetos de derecho, no nos obligan a repensar muchas de las instituciones que el derecho da por sentadas. Instituciones como el concepto de familia. El concepto de familia es un concepto que ha ido evolucionando mucho en los últimos años. Nació entendida como la forma de protección de parejas heteroparentales con sus hijos. Sin embargo, ahora ustedes saben mucho mejor que yo que el concepto de familia es amplio, es dinámico, es abierto. No solamente incluye a parejas homoparentales, incluye familias uniparentales, familias reconstruidas,
Escuchaba yo en la locución de nuestro magistrado presidente que se hablaba, en una de nuestras juezas hablaba ya de los derechos de convivencia de una abuela paterna con sus nietos, pero también ya se hablan de derechos y obligaciones entre familias reconstruidas, personas que no tienen un vínculo consanguíneo, pero sí un vínculo de crianza. ¿Por qué no extender este concepto a nuestros animales en compañía? ¿Por qué no extender el concepto de familia a reconocer familias multiespecies? Porque lo que ha quedado ya bien claro en la jurisprudencia constitucional mexicana y ahora michoacana, pero también lo vamos a ver en la justicia federal mexicana, es que la familia es un vínculo de afecto y de solidaridad mutua, y eso puede darse entre especies. El primer caso que dio origen en América Latina a este concepto de familia multiespecie fue el caso Clifford, un caso en Colombia, en el que un juez, en Colombia en el artículo 42 se protege a la familia, hay una protección a la integridad de la familia. Clifford es un perrito que tiene epilepsia idiopática y requiere fenobarbital para su tratamiento. Como ustedes saben, en Colombia, por cuestiones de todos sabidos, los medicamentos como el fenobarbital están muy restringidos y durante la pandemia no podía su familia acceder a este medicamento porque evidentemente el gobierno le estaba dando prioridad a otras cuestiones. La familia de Clifford interpone por la vía penal esta reivindicación del derecho de familia y por la vía administrativa. Por la vía penal dicen que no se trata de un tema de maltrato animal porque la autoridad no estaba maltratando intencionalmente a Clifford al negar esta alimentación. Pero por la vía administrativa sí. Por la vía administrativa sí prosperó esta cuestión y dijeron que en aras de la protección de la familia multiespecie protegida en el artículo 42 constitucional de Colombia, se obligaba a las autoridades sanitarias de Colombia a que dieran los medicamentos y suministraran los medicamentos correspondientes. Entonces esto es muy importante porque la justicia administrativa en Colombia amplió el concepto de familia para incluir multiespecie en la protección del artículo 42 de Colombia. El siguiente caso fue un caso que suscitó un revuelo impresionante, es un caso en materia penal, en la Magistratura Penal Colegiada de Buenos Aires, de la provincia de Chubut. Esta perrita, que se parece mucho a mi segunda hija, era Tita. Tita era una cruza de pitbull con, Dios sabe qué, como cualquier perrito adoptado y rescatado. Como ustedes saben, Argentina es un estado muy policial, en el cual de la nada te pueden pedir tus papeles los policías a media calle. Un comerciante llegó a su domicilio, estaba bajando su mercancía y llegó un policía y asumió que era un ladrón. Entonces empieza a los gritos, ¿no? Como les gusta a los argentinos, así hablarse a voces fuertes, pues a pedirle los papeles, se arma ahí un debate acalorado y como cualquiera que tenga un hijo o hija cánido sabe, son muy protectores. Sale Tita de su domicilio, cruza de pitbull, perro de raza poderosa, a ladrarle al policía. ¿Qué hace el policía? No se le ocurre mejor cosa que sacar su pistola y darle 3 tiros a Tita. Y la mata enfrente de su familia. La familia de Tita denuncia por maltrato animal al policía, con fundamento en la ley 14346. ¿Pero qué creen que hace el fiscal? El fiscal reconduce el caso hacia un asesinato de miembro de familia multiespecie en uso excesivo de la fuerza. Y el juez dice que sí, que este no es un caso de maltrato animal, que este es un caso de asesinato, porque Tita era miembro de una familia y el daño que se produce en esa familia es exactamente el mismo daño que se produce si le hubieran matado un hijo humano. Y aquí tanto el fiscal como el juez se apoyan en estudios bien interesantes de la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford en el año 2016 hizo una serie de estudios en más de 2,000 familias en Estados Unidos. Hizo estudios además de etológicos, metió a los integrantes humanos y no humanos de la familia a escáneres neuronales. La conclusión de la Universidad de Stanford es que nuestro cerebro no distingue de especie, que reacciona exactamente igual cuando estamos frente a la presencia de nuestra familia humana como de nuestra familia no humana.
Este avance científico nos ha llevado a demostrar estos lazos, estos vínculos tan fuertes que se generan en el seno de una familia y sirvieron tanto al fiscal como al juez argentino para resolver el caso Tita. La presión mediática era impresionante, se hicieron campañas en redes, no quiero decirles, este policía estaba amenazado de muerte. Él se allanó a la sentencia y lo único pidió que lo trasladaran a la última prisión de manera secreta, porque temía por su vida ante la fuerte demanda social de una justicia más retaliativa que administrativa, ¿no? Entonces, este caso también nos sirve para ver cómo el concepto de familia multiespecie ha impactado en estos temas. Y ahora pasamos a México y voy a hablar de tres momentos importantes en México. La sentencia de la Suprema Corte 163/2018 sobre la constitucionalidad de prohibir peleas de gallos en el estado de Veracruz, la reforma constitucional federal y el concepto de familia multiespecie en la jurisdicción federal y en la jurisdicción local. En primer lugar, quiero hablar de esta resolución 163, es muy importante, ¿por qué? Porque si bien habían llegado asuntos de protección para los animales a la Suprema Corte, como el tema de la participación de delfines y otros mamíferos marinos en circos ambulantes, que ya se había decretado que eso era inconstitucional, entre otros. La resolución 163 es importante porque establece en ese entonces, 2018, la existencia de un principio constitucional implícito de protección a los animales. El asunto, la litis, tuvo su origen en una reforma a la Ley de Protección de los Animales del Estado de Veracruz, en la cual se prohibían las peleas de gallos. Evidentemente, todos los empresarios de la industria gallera interpusieron amparos. En primera instancia, como dicen los abogados coloquialmente, les dieron palo y les dijeron que no porque se trataba de una cuestión de protección al medio ambiente, lo cual es bastante raro. No se trata de una cuestión de protección al ambiente, porque evidentemente los gallos de pelea no están en peligro de extinción, como no lo están los toros de lidia, ¿no? Pero pues fue lo que tuvo el juez de distrito como para tratar de salir del paso. Evidentemente se van al recurso de revisión, pero ¿qué creen? Dice el colegiado, yo no quiero saber de esto, y entonces se lo envía a la Suprema Corte para una asunción de competencia de la Corte, lo toma el ministro Saldívar y entonces el ministro Saldívar arma un grupo de especialistas, entre los cuales estaba un ex compañero mío de la especialidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, que me llama y me dice, Chispas, no sabemos por dónde darle a este asunto, ¿qué onda con esto? En esta resolución, aprobada en el Pleno de la Corte por unanimidad, se entiende que existen varios principios en la Constitución que están implícitos, como por ejemplo, el respeto a la diversidad religiosa, étnica, el respeto al Estado democrático, el respeto a la diversidad de género, y también existe el respeto y la protección al medio ambiente y a los demás animales. Y que dado este principio constitucional implícito, se puede limitar el ejercicio de derechos fundamentales, porque ningún derecho fundamental es ilimitado. Aquí ustedes lo saben mucho mejor con nosotros, ustedes todos los días hacen estos ejercicios de ponderación entre derechos. Y lo que dice la 163 es que el derecho de propiedad, la libertad de empresa y el derecho de acceso a la cultura pueden ser legítimamente limitados en aras de proteger a los animales, de proteger su vida y su integridad. Esta resolución es muy importante porque es previa a la reforma de diciembre de 2024, en la cual se incorpora ya expresamente en el artículo 4 constitucional la prohibición de maltrato y crueldad hacia los demás animales. Es decir, hay un mandato constitucional ya expreso, ya no es un principio constitucional implícito, hay un mandato constitucional expreso de prohibir, de eliminar y de sancionar cualquier forma de maltrato animal. Pues a mí me llama tanto la atención que todavía los jueces federales se sigan ponderando si las corridas de toros deben permitirse o no en un país en el que constitucionalmente está expresamente prohibido el maltrato animal. Díganme qué mayor maltrato animal que torturar a un animal hasta su muerte en un ruedo de toros, ¿no? Podemos estar a favor o en contra de las corridas de toros, pero hay un mandato constitucional expreso de prohibición, ¿no? Y este mandato, evidentemente ustedes lo saben muy bien,
tiene impacto en toda la jurisdicción nacional. Ahí está. Bueno, ya les platiqué de la 163, así que me voy mucho más rápido. Ya se fundió eso, creo que ya lo apagué. Ahí está, la reforma constitucional federal y la familia multiespecie en México. Antes de la reforma de 2024, hubo 2 resoluciones en el año 2023 que reconocen a nivel federal, una de nuevo de un juzgado administrativo y otra de un colegiado, en las que reconocen el principio de familia multiespecie. El primero, y a mí me llama mucho la atención que lo haya resuelto la magistrada Paula García Villegas, a la sazón hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, porque Olga Sánchez Cordero fue quien más desarrolló el concepto de familia cuando fue ministra de la Corte. De hecho, ustedes recordarán una resolución muy importante que nos sirvió a quienes éramos legisladores y legisladoras en ese momento de la ministra Sánchez Cordero, cuando señala que todas las figuras civiles que fueran análogas a la figura de matrimonio eran inconstitucionales. ¿Se acuerdan que antes existía esto de uniones de convivencia, etcétera, para intentar regular de manera diferenciada los matrimonios entre parejas del mismo sexo? Bueno, la magistrada Paula, resolviendo un caso de naturaleza, vuelvo, administrativo, por eso le digo, magistrado, el tribunal administrativo tiene que estar bien trucha con los temas animales, no solamente estrictamente el poder judicial. Resulta que una chica pide una licencia para poner una guardería de perros. Y entonces lo que le dice el ayuntamiento, pues no te puedo dar esa licencia porque ese rubro no existe en mi normativa. Y le niegan la licencia. Y después, curiosamente, le cae una inspección y le clausuran el negocio por carencia de licencia que le había negado porque el rubro no existía. Este asunto llega al tribunal colegiado y entonces lo que reconoce la magistrada es que las guarderías caninas cumplen una función muy importante, que es asistir a los miembros de familias multiespecies, trabajadores y trabajadoras, que no tienen con quién dejar a sus hijos multiespecie, ¿no? Y entonces reconoce que la omisión del ayuntamiento de no haber concedido esta hacía una afectación no solamente a la quejosa, sino a todas las familias que se veían beneficiadas de los servicios de esta institución, ¿no? Reconoce el principio de familia multiespecie. Y la siguiente fue un caso que se conoció como el caso de los PUCs. En Querétaro, en una diligencia de naturaleza civil, mercantil, en un embargo, empieza, ¿no?, a señalar bienes para el embargo y salen 2 perritos de raza PUC, que se entiende que son perritos muy caros, señalan a los 2 perritos y ante los gritos de los niños y todo se llevan a los perritos, ¿no? Bueno, lo que dice la justicia federal en este asunto es que los miembros de una familia multiespecie son inembargables. No son cosas, no se debe atender al criterio patrimonial. Son miembros de familias multiespecie. Entonces, es importante estos avances en nuestro país que han ido reconociendo a nivel jurisprudencial este tema. Y aquí vamos a entrar a Michoacán. En Michoacán se acaba de hacer una reforma a nuestra Constitución para incorporar también la prohibición de crueldad y maltrato a los demás animales, a los seres sintientes, en nuestra Constitución. Y esta es una reforma análoga a la Constitución federal. Tenemos una ley de derechos, bienestar y protección de los demás animales, que es una ley de avanzada, porque es la primera ley que los reconoce como seres sintientes y sujetos de derechos en nuestro país. Y tenemos un código penal que también fue de los primeros en penalizar el maltrato y la crueldad animal. Algo de lo que debemos sentirnos orgullosos es que Michoacán fue la primera entidad en tener una ley especializada. Entonces era Ley de Bienestar Animal en el año de 1986. Era gobernador don Luis Martínez Villicaña. Y como el caso de Perón y Evita Perón, fue su esposa quien estuvo dale y dale y dale para que existiera esta primera ley, que fue la primera ley en nuestro país en materia especializada en materia de protección animal. Como dato curioso, ¿no? La Constitución, en su artículo 2, la Constitución del Estado de Michoacán,
establece que queda prohibida la crueldad y el maltrato animal y establece la obligación directa al Estado, municipio y gobiernos comunales para garantizar cuidado, trato digno y la protección de los animales domésticos y silvestres, así como la conservación de su vida y su integridad conforme a la legislación aplicable. Como les decía yo, la Ley de Protección y Derechos de los Animales en su artículo 2 define ser sintiente, y este fue un artículo que utilizó el magistrado Alejandro y que utilizó también la magistrada Laura en una resolución para fundamentar este criterio no patrimonialista de los animales en el derecho michoacano, ¿no? Y este artículo señala que el Estado reconoce a los animales no humanos como seres sintientes, dotados de un sistema nervioso central que les permite experimentar distintas sensaciones físicas y emocionales, a los cuales se les debe brindar protección, trato digno, respeto y bienestar. Esta es una ley que sí define jurídicamente lo que es sintiencia. Y este artículo 2 se encuentra también presente en la resolución 163 que señalábamos ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, este artículo fue lo que dio origen a la definición jurídica posterior jurisdiccional a nivel federal y a nivel local de lo que es la sintiencia, ya no biológicamente hablando, sino jurídicamente hablando. El Código Penal, fíjense que nuestro Código Penal es de los más interesantes, fue reformado en el año 2013 a instancia de la entonces diputada Daniela de los Santos, que fue quien luchó para que esta reforma fuera vigente. ¿Por qué es interesante? Porque separa el delito de crueldad del delito de maltrato. Y esto es muy importante, porque ahora a la luz del artículo 4 Constitucional Federal y 2 de la Constitución Estatal y 2 de la Ley de Protección y Derechos de los Animales, podríamos entender que todos los espectáculos que implican la lesión y muerte de animales están constitucionalmente y legalmente prohibidos en el Estado de Michoacán. Eso sin mayor discusión. Es muy interesante porque en el artículo 310 habla de la equiparación y de las excluyentes. Afortunadamente las excluyentes cada vez son menos. Hace poco más de un año se logró sacar de las excluyentes las corridas de toros en nuestro estado. Se incorporó también el tema de la violencia sexual hacia los animales como un delito equiparable a maltrato y a crueldad animal. Voy a ir cerrando para dejar un espacio si ustedes quieren algún intercambio de reflexiones, señalar precedentes judiciales en Michoacán. Y por supuesto quiero empezar con este caso, con el famosísimo caso de los Huskies de Tierra Caliente. Este fue un caso muy interesante porque durante mucho tiempo, no solamente en nuestro estado, sino en la mayoría del país, se entendió que el delito de maltrato se tipificaba solamente cuando hubiera un riesgo inminente de lesiones o de pérdida de la vida del animal. Traducción, si el animal no estaba seriamente herido o en caso ya de muerte inminente, no se tipificaba el delito de maltrato como tal, ni el de crueldad, ¿no? Esta interpretación es una interpretación muy progresiva porque hace énfasis en 2 temas muy importantes. El tema de la vulnerabilidad especial en la que se encuentran los demás animales y el riesgo de muerte como no elemento constitutivo de manera necesaria para tipificar este tipo de delitos y para poder actuar. Y aquí quiero detenerme en el tema de la vulnerabilidad. Porque cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, a veces olvidamos que los animales son el grupo más amplio y que están en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque sus intereses jurídicos han sido históricamente minimizados a la luz de intereses humanos. Una de las afirmaciones más importantes de esta resolución es que la magistrada Laní señala que basta con que existen indicios de condiciones incompatibles con el bienestar animal, atendiendo a esta especial condición de vulnerabilidad para que se configure el delito de maltrato animal. El husky siberiano, como su nombre lo indica, es una raza que fue desarrollada en la sabana siberiana. Es una raza que fue desarrollada por la manipulación humana para vivir
a 60 grados bajo cero. Para correr largas distancias, son perros que requieren mucho ejercicio diario. ¿Se pueden imaginar ustedes la vida de un animal que fue criado genéticamente para vivir esas temperaturas a los 45 grados de nuestro precioso Apatzingán? Bueno, pues esos animales estaban en tierra caliente, en una terraza al rayo del sol. Evidentemente no estaban heridos, no podríamos decir que estaban desnutridos. Por ahí los propietarios, los vecinos se encargaban de darles algo de comer, algo de beber. Pero esas son condiciones adecuadas y dignas para un animal de esa especie. Si me dijeran un perro chihuahueño que son tremendamente friolentos, seguramente serán muy felices en el calorcito de tierra caliente. Pero no un husky siberiano. Es un atentado en contra de la dignidad de ese animal tenerlo viviendo ahí. Esta resolución fue muy importante porque amplía la concepción jurídica del delito de maltrato animal en el estado de Michoacán. Y el siguiente caso, que no podíamos dejar fuera, es el caso del juez Alejandro en el juzgado primero oral familiar, quien señaló, ¿se acuerdan que hablaba yo del caso de Huggets Charlie? El no atender esta visión patrimonialista de los demás animales. Entiende el juez aquí presente que los animales son miembros de una familia multiespecie y sostuvo que al resolver controversias familiares en las que intervienen animales en compañía debe considerarse también el bienestar de los mismos, los vínculos afectivos existentes entre estos y los integrantes de la familia y la nueva realidad jurídica de las familias multiespecie. Y yo quiero agradecer la valentía tanto de la magistrada Laura como del juez, porque las críticas no fueron pocas, ni fueron menores. Por ahí hubo un expresidente de este tribunal que dijo que no debían por qué andarse inventando derechos para los demás animales, ¿no? Y a mí me dio un poco de tristeza esa declaración porque aparte fue mi maestro de introducción al estudio del derecho y lo primero que me enseñó es que el derecho era dinámico. Y ahora vemos estas resistencias a la ampliación de la esfera jurídica. Yo espero que este breve recorrido jurisprudencial por el mundo, por nuestro país y por nuestro estado sirva para abrir reflexiones, ¿no?, de la importante tarea que tienen las personas juzgadoras en nuestro estado. Porque como yo les decía al inicio, han sido los jueces y las juezas en el mundo los que han cambiado la realidad de los demás animales. Y yo quise escribir, si ustedes me permiten, para el día de hoy, unas reflexiones que quise titularla de manera muy humilde, mi carta para los jueces, las juezas y las personas juzgadoras en el estado de Michoacán. Cuando pensamos en la evolución del derecho solemos imaginar grandes reformas constitucionales, nuevas leyes o sentencias históricas, pero la historia nos demuestra que las verdaderas transformaciones comienzan de otra manera. Comienzan cuando un juez decide mirar una realidad que era invisible. Durante siglos el derecho contempló a los animales exclusivamente como objetos de propiedad. Hoy sabemos que esa descripción es insuficiente. La ciencia nos ha demostrado que sienten dolor, miedo, ansiedad, alegría y apego filial. La sociedad ha transformado profundamente la manera de relacionarse con ellos y el derecho ha comenzado poco a poco a acompañar esta evolución. Lo hemos visto esta mañana. Primero fueron los precedentes que dejaron de hablar de objetos para hablar de seres sintientes. Hoy encontramos en las constituciones, leyes y decisiones judiciales que empiezan a construir una justicia distinta, no una justicia exclusivamente humana, una justicia capaz de comprender que compartimos este mundo con otras formas de vida. Eso exige una nueva mirada. No se trata de equiparar los derechos del animal con los derechos humanos. Significa comprender que la igualdad nunca ha consistido en tratar idénticamente a quienes somos diferentes. La verdadera igualdad consiste en reconocer aquello que cada ser necesita para vivir conforme a su propia naturaleza. Por eso es importante hablar del interés superior del animal. Por eso hablamos cada vez con mayor fuerza de la perspectiva de una justicia interespecie. Las juezas y los jueces han sido siempre los protagonistas de las grandes transformaciones constitucionales. Muchas veces la ley viene después. Antes llega una interpretación valiente, antes llega un juez que comprende que la Constitución es un documento vivo,
que su deber no consiste solamente en resolver conflictos, consiste también en ampliar los espacios de protección de la dignidad y de la vulnerabilidad, ahí donde la sociedad comienza a reconocerlas. Hoy sabemos que los animales son probablemente el grupo más vulnerable dentro de nuestro orden jurídico. No pueden acudir por sí mismos a un tribunal, no pueden presentar una demanda, no pueden narrar en propia voz el sufrimiento que padecen. El acceso a la justicia depende enteramente de la capacidad que tengamos para escucharlos a través del derecho, y esa enorme responsabilidad es para quienes hoy imparten justicia. Cuando un juez protege a un animal, no solamente protege a ese animal, protege a nuestra Constitución, el principio de dignidad, y protege a la compasión como un valor jurídico. Pero sobre todo, protege un mandato constitucional de construir una sociedad más justa, porque estas sociedades se definen por la forma en que protegen a quienes jamás podrán hablar por sí mismos. Quisiera terminar hoy con una invitación muy sencilla. Cada expediente que llegue a sus escritorios relacionados con los animales representa una oportunidad. Una oportunidad para recordar que detrás de ese expediente no hay únicamente un conflicto patrimonial, familiar, penal. Hay un ser sintiente, hay una familia, hay una comunidad y hay una Constitución que hoy nos exige mirar más lejos. Estoy convencida de que el Poder Judicial mexicano puede convertirse en uno de los grandes protagonistas de esta nueva etapa del constitucionalismo, no porque abandone los principios tradicionales del derecho, sino precisamente porque los lleve hasta sus últimas consecuencias. Porque cuando la justicia aprende a reconocer la vulnerabilidad, inevitablemente amplía el círculo de quienes merecen protección y quizá sea esa, al final, la misión más noble en la jurisdicción: hacer visible mediante el derecho a quienes durante mucho tiempo han permanecido invisibles. Muchas gracias por su atención. Bueno. Tenemos ahora un espacio de 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Levantar la mano para su participación y les acerquen el micrófono. Hola, buenos días a todos y todas. Maestra, una pregunta. El año pasado, en abril, en la entidad de Aguascalientes se aprobó como patrimonio cultural de la entidad la corrida de toros, la charrería y las peleas de gallos, con la finalidad de blindar precisamente esta tradición o cultura. Es posterior precisamente a la reforma del artículo 4º constitucional. Hasta ahorita no tengo conocimiento que haya sido declarada inconstitucional o inconvencional esta norma. ¿Por qué será ello? ¿A qué obedecerá que esta entidad sí habrá aprobado? Entiendo que hubo muchos colectivos o presión social a favor, pero también en contra bastantes. Entonces, al final de cuentas, el Congreso local, con una mayoría casi absoluta, pues aprobaron esta reforma y, reitero, pues se determinó como patrimonio cultural de la entidad. Muchísimas gracias, una pregunta muy interesante. El asunto está sub judice, sí está impugnado y de hecho se prevé la respuesta de la Corte. La resolución 80-2022 es una resolución de un amparo en revisión que se hizo contra una declaratoria igualita que hizo el Estado de Nayarit. Y lo que dijo la Corte en esa resolución es, uno, que las entidades federativas no tienen atribuciones para hacer declaratorias de patrimonio cultural. Eso es una atribución que tiene explícitamente reconocido el Congreso Federal solamente. Y segundo, este asunto es bien interesante, esta resolución, porque la asociación que interpuso este amparo, pues nada más se fue por la parte procesal. Entonces, lo que dice el 80-2022 de la Suprema Corte dice, no me preguntaste, pero si me lo hubieras preguntado,
te hubiera dicho que hacer una declaratoria de patrimonio cultural de peleas de gallos y corridas de toros es inconstitucional. Fíjate, en 2022 lo hizo con el principio constitucional implícito que hablábamos de la 163. Entonces se prevé que cuando la Corte resuelva este asunto, lo va a resolver en un sentido muy parecido, y más ahora porque hay un principio constitucional explícito de protección animal, ¿no? Ahora, si me preguntas, y lo digo con total responsabilidad, porque yo he sido parte de quienes han litigado este asunto con varias otras organizaciones, resulta ser que el principal promotor taurino del Estado es el esposo de la gobernadora. Creo que en eso estoy diciendo todo. ¿Por qué hubo esta declaratoria de patrimonio cultural? Y por qué los jueces de distrito en el estado, en Aguascalientes, pues prefirieron patear el bote un poquito más adelante y pedirle a la Corte que haga una asunción de competencia para no resolver ellos, no tener que resolver ellos, sino meterse en un problema político. Hola, buenas tardes a todos. Agradecerle primero por esta charla tan amena y tan importante. Para mí los seres sintientes son precisamente lo que dijo, familia. Tuve un asunto, no en mi juzgado, pero que pertenece a una crueldad terrible en la ciudad Hidalgo, Michoacán, en la comunidad de Irimbo. Una señora, pareja de su esposo, descubrió alguna situación de infidelidad, lo corre de su casa y él se retira y ella hace uso de la violencia con sus 3 perros, los arrastra por toda la carretera hasta desvivirlos. Fue muy traumático. Los para unas personas que ven todo el hecho y llaman a la policía no actúa y nosotros seguimos pidiendo la ayuda porque me habla una persona que se dio cuenta del caso, estuvimos solicitando apoyo, sin embargo lo único que se logró fue que la persona agresora, la esposa de esta persona que se separó, pagara 5,000 pesos como daño reparativo, reparación del daño a la sociedad, y esos 5,000 pesos se usaron para que se esterilizaran muchos lomitos. Sin embargo, me parece que nos falta mucho porque ella debía recibir un castigo por ese daño tan grave. Además, cuando arrastró a esos 3 perritos por toda la carretera, llevaba a sus hijos dentro del vehículo. Bueno, esto solamente es como visibilizar el que nos hace falta mucho aplicar o saber aplicar las leyes que ya tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y seguramente este caso fue antes de la última reforma al Código Penal, que fue este mismo año, en el cual se elevaron las penas para el delito de maltrato y crueldad. Justamente ahí estamos en un caso que pone en evidencia la diferencia entre maltrato y crueldad. O sea, maltrato es una omisión, una acción intencionada. Esto fue un acto de crueldad, ¿no? Podría no justificarse, entenderse a lo mejor el estado psicológico de la señora, pero eso no la justifica a lo que hizo, ¿no? Entonces, se aumentaron las penas en el caso de crueldad y ni siquiera hubiera alcanzado media aritmética para enfrentar proceso en libertad, ¿no? En este caso. Pero desafortunadamente, seguro este caso fue antes de esta reforma y precisamente por eso una de las intenciones de aumentar las penas en este tipo de delitos era esa, ¿no? Que hubiera penas mucho más contundentes. Un gran problema que tenemos en Michoacán en materia de persecución del delito de maltrato y que genera impunidad al final es que la Fiscalía Especializada tiene poco recurso. O sea, tiene una sola patrulla para todo el estado. Entonces, cuando pasan cosas que son fuera de Morelia, es muy difícil que la Fiscalía llegue hasta allá.
¿no? Yo sé que este es un asunto que no le corresponde al Poder Judicial, pero es algo que hemos estado reclamando en el Gobierno del Estado para que pudiera haber como mayor recurso para atender este tipo de delitos. Y ahorita me hizo pensar, van a hablar ustedes de violencia vicaria más tarde. Ha habido ya resoluciones muy importantes con el tema de ampliar el concepto de violencia vicaria para incluir a los miembros no humanos de la familia, porque muchas mujeres siguen, y lo hemos platicado con Estrella, ¿no?, que además de ser una gran feminista, también es una gran animalista y compañera de muchas luchas. Muchas mujeres siguen, uno, en el hogar del maltratador, por miedo a no tener un espacio donde llevar a sus animales, pero también por el miedo que su pareja pueda ejercer sobre sus animales. Una última pregunta, por favor. Sí. ¿Qué tal? Buenos días aún. Viviana Saucedo, juez noveno oral familiar de aquí de Morelia. Comentábamos aquí con mis compañeras que esta charla ha sido muy interesante, muy nutritiva y además muy importante para hacer una reflexión en nuestra forma de juzgar y de conocer los asuntos que día a día conocemos. Pues la reflexión que nos lleva, como usted lo señalaba, no solo es al maltrato directo hacia los animales, sino además las consecuencias que ello conlleva, virtud el afecto que existe también de las personas hacia ellos, y que a veces ese maltrato o esas amenazas de maltrato conllevan también pues consecuencias directas a las personas. Le comentaba que yo tengo un asunto en donde recientemente la mamá nos hacía del conocimiento que el papá chantajeaba a los niños para la convivencia a través de las mascotas, de decir, si no me ves a mí, no vas a ver a tus mascotas, y en cierto momento hasta un maltrato a los animales, pero de manera indirecta también estaba maltratando a los niños. Entonces es muy importante la reflexión que el día de hoy nos ha hecho usted en torno a pues tener esto presente, que además pues conlleva una infracción para a las leyes, incluso a un delito, y que en muchas de las ocasiones desafortunadamente pues también se ha sabido de no solo el maltrato, sino el abuso incluso sexual o íntimo de los animales. Entonces pues todo eso conlleva alteraciones y acciones que pueden repercutir de manera directa a los seres humanos. Por eso pues agradecemos que el día de hoy nos haya compartido estas charlas tan interesantes y tan ilustrativas, y pues hacer una invitación a todos para que esa parte humana la extendamos también a estos seres vivientes. Muchas gracias, y si me permiten, me hizo recordar un caso en España que se hizo muy famoso, el caso de Bucanero. A veces cuando hay parejas que están separadas, divorciadas, se suele utilizar mucho esta estrategia, ¿no? Cuando los niños no quieren ir a una otra casa, el papá compra un perrito o así y tal. Bueno, el caso de Bucanero en España es un papá que quería llevarse a los hijos a vivir de Valencia a Madrid, ¿no? Y los niños no querían irse, querían quedarse con la mamá, y entonces el niño se lleva a Bucanero, el papá se lleva a Bucanero, que era el perro de la familia. Él acreditaba la propiedad del perro, y entonces lleva el perro a Madrid, y entonces pues los niños resentían la ausencia de su animal en compañía, etcétera, y se veían obligados a ir y venir. Y este asunto fue muy interesante porque lo que se pidió fue una reunificación familiar. Hay una ley en España dentro de la materia civil que implica que hay una preferencia que todos los hermanos, todos los hijos de una familia permanezcan en el mismo núcleo familiar, ¿no? No que tú te llevas unos, yo me llevo otros, etcétera. Entonces se solicitó la reunificación familiar de Bucanero. Y bueno, atendiendo el criterio patrimonial, pues le pertenecía al papá de la familia, ¿no? Pero lo que dijo el juez civil en España es que Bucanero era parte de una familia multiespecie y que procedía la reunificación familiar, y entonces por lo tanto se ordenaba su traslado de regreso al núcleo familiar en Valencia, ¿no? Entonces hay casos como esos que en todas partes del mundo empiezan a dar como luces de cómo pueden irse interpretando, ¿no? Todas estas normas en materia civil y penal en favor de los animales y de las familias multiespecie. Muchas gracias. Gracias, buenos días.
Luis Arturo Rojas. Primero, felicitarle por su ponencia, fue muy enriquecedora. Y aquí, pues sabemos varios jueces que nos ocupamos de materia civil y familiar al mismo tiempo por nuestras competencias. Si me pudiera usted hacer el favor de darme una visión de cómo podemos hacer la distinción entre ser sintiente, miembro de una familia multiespecie, y se me venía a la mente en los juicios sucesorios en la segunda sección cuando se inventarían como semovientes, ¿no? Entonces, si me hiciera hacer el favor de distinguir para fines prácticos estas tres categorías. Esa es una gran pregunta, de verdad, una gran pregunta. En materia sucesoria hemos visto muchos casos, ¿no?, donde pues hay personas que están preocupadas por sus animales en compañía y entonces le dicen: mijito, te dejo la casa, pero por favor cuídame a fulanito, y vemos que los herederos lo primero que hacen es llevar al refugio si bien nos va al animal, ¿no? Hace unos años, cuando yo hice mi testamento, platicaba con el notario Omar Cárdenas y les decía: ¿cómo puedo dejar yo a mis hijas protegidas? Desafortunadamente en el derecho civil mexicano, todavía legislativamente y mucho menos en la ley de notarías, están reconocidos a los demás animales como posibles sucesores. Lo más que se puede hacer es un fideicomiso, ¿no?, en el cual se puedan establecer ciertos bienes, ¿no?, o establecer ciertas modalidades de propiedad en la cual la persona usufructuaria de ese bien, ¿no?, tenga que darle el destino que el sucesor quiere, ¿no? Entonces, ese es un tema bien importante que ustedes nos pueden ayudar mucho a base de sentencias para empujar al legislador, porque como yo les decía, lo que hemos visto no solamente en México, sino en todos los países de Iberoamérica, es que de verdad hay que empujar al legislador ordinario a punta de sentencias para que empiecen a hacer estas modificaciones. Y la primera parte de la pregunta es todavía más interesante. Los seres sintientes son prácticamente todas las especies animales que tengan un sistema nervioso central. Esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, las almejas no tienen un sistema nervioso central, pero por eso no dejan de ser animales, pero no son seres sintientes en sentido jurídico, ni en sentido estricto. ¿Por qué? Porque no pueden experimentar estos complejos estados cognitivos. Sin embargo, no todos los seres sintientes forman parte de familia multiespecie. Por ejemplo, en una granja, no todas las vacas, no todos los cerdos, no todos los pollitos van a ser parte de esa familia multiespecie. ¿Qué es lo que define la familia multiespecie? El especial vínculo de afecto recíproco entre el animal humano y animales no humanos. Primer requisito, que compartan el espacio doméstico, pero no el único y es suficiente, porque en una granja pues hay muchos animales de muchas especies compartiendo un espacio doméstico. De hecho, en nuestro propio espacio doméstico hay muchos animales de otras especies, donde la magistrada y yo vivimos, compartimos nuestros espacios vitales con otras especies como murciélagos, tlacuaches, etcétera, y no por eso son parte de nuestra familia multiespecie. Aquí lo que distingue la familia multiespecie es el vínculo afectivo entre el animal humano y el no humano. Y entonces esto se puede dar pues con una variedad de especies: perros, gatos, jerbos, cuyos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que distingue la familia multiespecie, que haya un vínculo afectivo y un reconocimiento mutuo como parte de una familia o de una manada, si lo llamamos en términos animales. Muchas gracias por la pregunta, bien interesante. Concluimos esta sesión de preguntas y respuestas a fin de poder cumplir con los tiempos establecidos. Expresamos nuestro agradecimiento a la doctora Rosa María de la Torre por su excelente participación. Solicitamos a la magistrada Laura Elena Alanis García, presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán, suba al estrado para otorgarle reconocimiento por parte del Poder Judicial del Estado por su valiosa participación, la cual fortalece las capacidades de los presentes en esta materia.
A continuación, tendremos un breve receso para el montaje de la primer simulación de audiencia. Los invitamos a regresar puntualmente en 5 minutos.